formaron 3 comités. Ajá. El Poder Ejecutivo tenía su comité, el Legislativo tuvo su comité, llaman comités de evaluación, Ajá. que es uno va, mete la solicitud con los requisitos, ellos hacen la evaluación y ya, ¿no? Es el que saca al candidato. Entonces tenemos 3 comités, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La verdad es que ese elemento era innecesario porque todos ya son candidatos. O sea, no importa de qué comité los evaluó, porque puede ser que Los evaluó, los pero no evaluó. los propuso. No O sea, los no es propuso. que Juanito Pérez sea el candidato de la presidenta y No. Pedrito Sánchez sea Ajá, candidato del Aunque Poder Judicial. Bueno, subrepticiamente pero ajá, van oficialmente no, candidatos. sí, porque a diferencia de los otros procesos electorales, hay partidos, hay sí. propuestas de algún instituto político o Ujú. coalición, alianza, y se sabe, pues lo apoya fulanito. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. En el caso de las juntas auxiliares, oficialmente no hay partidos, pero uno sabe que por ahí deben de andar. Porque Sí, estrella amarilla y corazón sí, rojo, y o sea, puros sí. cosas así asociados con los colores de los partidos. Pero bueno, oficialmente no. Ujú. Pero acá no hay partidos. Entonces, no es que usted lo proponga el Poder Judicial o lo proponga el Poder Legislativo, sino es el comité que los Es un evalúa comité de evaluación, de evaluación, simplemente. solamente. O sea, no es Sí, que sea el candidato oficial de fulanito o de perenganito. exactamente. Es ahí donde tenemos una Sí, polémica, ¿no? Ajá. sí. Donde la oposición al partido oficialista está reclamando que se colaron, entre Ujú. comillas, se Ujú. colaron candidatos que moralmente no proceden, No ¿no? pudieran estar ahí. Sí, como todos los procesos Ujú. son perfectibles, ¿no? Claro. O sea, y creo que esto es, como dicen los psicólogos, un área de oportunidades para las próximas elecciones, corregir todo esto. Eh, Ni en el modelo que teníamos interno, el que actualmente tenemos, que ya se derogó, Ujú. y este nuevo modelo, eran completamente perfectibles. O sea, perdón, había cosas que había que corregir siempre. Ujú. En nuestro caso, como sabe, pues hubo un escándalo de que se filtraron los exámenes, hubo una investigación, eso fue público, Ujú. y entonces eso en los dos sistemas hay que corregirlo. Entonces son estas cuestiones que suceden en la selección de las personas o de los candidatos a personas juzgadoras se deben corregir, obviamente. A futuro se tienen que corregir. Claro. Como toda reforma constitucional, cuando se implementa una reforma, se va viendo cómo va surgiendo y qué cambios hay que hacerle, porque ya una cosa es el diseño muchas veces normativo y otra cosa es la realidad de lo que está sucediendo. Ujú. Entonces, muchas veces termina ajustada esa reforma. Yo me imagino que derivado de estos 3 comités y lo que pasó, ya más adelante va a haber a lo mejor una ley, un lineamiento, un reglamento que ya diga claramente cómo va a operar todo esto para evitar eso que dice, ¿no? Ujú. Que haya colados, ¿no? Que dice. Sí, Sí, porque es Sí. que, por ejemplo, en los otros procesos electorales, pues hacen campaña, están muy visibles, están en los cruceros, ahorita no hay publicidad pagada. no hay publicidad, no tenemos financiación pública, o sea, la Ujú. financiación que tenemos es nuestra, o sea, de nuestro sale, y además tenemos topes de campaña. Hay Topes topes. de campaña, Ujú. sí. De los ministros tienen un poco más de 1,5 millones. Nosotros tenemos un poco más de 400,000 pesos. Los jueces tienen un poco más de 200,000 pesos. Y así se establecieron los topes de campaña. Eh, Esto obviamente cambiaron. Las reglas que se tenían para las elecciones políticas cambiaron para las elecciones judiciales. Por ejemplo, no se pueden hacer pintas de paredes, no Ujú. podemos pagar publicidad, no podemos tampoco pautar. Ujú. Nosotros como candidatos no se puede pautar. Obviamente, si nos invita un medio, Ujú. pues el medio normalmente pauta, eso es Ujú. lógico. Ujú. Pero nosotros en nuestras redes no podemos pautar. Entonces, son reglas especiales que antes no se habían tenido y ese es un tema interesante.
porque se piensa que este es como otro proceso de carácter político, ¿no? Para senadores, diputados, presidentes municipales o representantes de los estados. No, sí cambiaron muchas cosas y muchos aspectos. Ahorita son ciudadanos de a pie, son abogados que quieren llevar una carrera en el Poder Judicial. O Que sea, aspiran a un Claro. cargo público. aspiran a un Ya es cargo, exactamente. pero muchos pueden no estar relacionados con la política. Exactamente. Muchos no están relacionados. Muchos son académicos, son doctores en derechos, son profesores de universidades. Ujú. Entonces, hay una pluralidad. Yo siempre he estado de acuerdo con la pluralidad. O sea, cuando vienen de diferentes Ujú. sectores, no solamente internos, digámoslo así, sino se hace una bonita retroalimentación porque traen su experiencia de afuera, Ujú. traen su experiencia académica como abogado litigante, y entonces se hace una bonita retroalimentación en un órgano. Pero obviamente tienen que ser, como siempre he dicho, las personas con mejores capacidades, más bien dicho, las personas con mejores aptitudes, capacidades tenemos todo, pero mejores aptitudes Ujú. para el cargo, el mejor perfil, ¿no? Como le llaman ¿Y actualmente. cómo saber que, bueno, hay una página del INE Mm. que es donde es conócelo, Conócelos, eso es. practica Sí, y no me acuerdo qué cosa, bueno, son 3 cosas sí, y se supone que ahí puede estar la historia, el currículum, sí, como para conocer a los aspirantes, porque, a ver, yo ciudadana de a pie que me dedico, no sé, pues a otra actividad, a la A pintura, a vender la pollo, por danza, vendo ejemplo. pollo, sí, no sé cuáles son las características que debe tener un magistrado, porque a lo mejor un doctor, pues dice uno, pues que sepa medicina, digo, no quiero sí. un carpintero ahí, ¿no? O sea, si me va a hacer un mueble, pues tendría que ser el carpintero, si va a hacer una puerta de metal, un Sí. herrero. En el caso de los abogados, porque, acá todos son abogados. Todos somos abogados porque Ah, es un cargo técnico, Pero en diferentes ramas. diferentes ramas o Sí. ¿Y cómo especialidades. sabemos, por ejemplo, de un ministro de la Suprema Corte, qué necesita diferencia de un juez? Porque a lo mejor un juez Una con que pregunta, esa es muy sepa, buena pues no sé, lo pregunta. básico del derecho puede ejercer, pero en el caso de un ministro no basta nada más ser abogado, sino debe tener especialidad, no sé, en derecho penal o mayor preparación, Sí. porque los casos son totalmente diferentes. Acá es un pleito de borrachos, bueno, no sé, digo, No, sí. a lo mejor con el juez llegan o algo más básico, un divorcio o algo así, ¿no? Pero con el ministro se supone que ya llegan los casos más complejos. Sí. Y Yo que pues, estuve en la corte, ajá, en principio sí es necesario pasar por la corte. ¿Por qué? Porque ahí yo pasé como secretario de estudio y cuenta, ujú. y obviamente eso te da una noción de cómo opera ¿Qué y en hace el los Sí, tipos de destino? porque casos. tienen Ajá, que leer todo el Sí, todo el expediente y tienen expediente que hacer su evaluación. los tipos de casos. ujú, Sí. Puede ser, por ejemplo, ¿qué se recomienda? Pues que normalmente tengan conocimientos para un ministro. Vamos, o a una ministra, ujú. tener conocimientos en derecho constitucional, es decir, saber Eso es la básico. constitución, sí, y los derechos, cómo funciona, sus reglas, sus operaciones de la constitución, porque muchas veces juzgan problemas entre los poderes, entre un poder legislativo y un poder ejecutivo. Entonces tienen que conocer bien la constitución para determinar qué es lo que conviene en esos casos o cómo se va a Ujú. resolver ese caso. Pero también hay áreas que me parecen como importantes que tiene que conocer un ministro, que es el área de derechos humanos, Ujú. porque la gran mayoría de asuntos que llegan a la Suprema Corte están vinculados a temas de derechos humanos. No es de que sepan toda la normativa ni todos los criterios de derechos humanos, pero sí por lo menos tiene que tener una noción de cómo están diseñados los derechos humanos, cómo expandirlos, cómo hacerlos, acercarlos, esos derechos humanos y hacerlos una realidad a las personas. Entonces creo que es algo como básico. Estos dos elementos me parecen Ujú. muy básicos. Y entender, siempre entender que en la Suprema Corte va a ser un órgano terminal. Y Es eso Ya. el máximo, ¿no? asumes una responsabilidad enorme, enorme. Digo, es como si tuviéramos un caso de emergencia, pues el paramédico nada más lo va a llevar, pero quien se va a aventar todo, la Mm. operación, la cirugía, ser un médico especialista, él es el que va a asumir la última responsabilidad.
y los que están preparados, por ejemplo, para las operaciones. Claro. Porque hay médicos que dicen, bueno, este lo puede operar, resulta que no, porque es Ujú. más bien como de diagnóstico. Sí. Y no todos operan. Es más, por ejemplo, hasta en los dentistas, le van a sacar una muela y dice, no, yo no saco muelas. ¿Cómo? Pero si usted es dentista. Sí, Pues no, porque yo no opero. exactamente. Y Hay como como especialidades o especialidades. subespecialidades. Ujú. Sí. Y aquí, por ejemplo, en el caso del derecho, a lo mejor uno de los aspirantes, pues dice, a mí me gustaría ser ministro, pero la preparación o lo que, saberes o lo que sea, pues todavía no le da como para eso. Exactamente. Entonces podría empezar como juez Exactamente. O o sea, como uno tiene que magistrado ser o como como, consciente, ¿no? ajá, De su conocimiento jurídico ujú, y de su experiencia y de alguna madurez. Entonces, sí, por ejemplo, veo los compañeras y compañeros que están aspirando muchos a ser ministros, pues fueron mis compañeros de la corte cuando yo estuve en la corte. ujú, O sea, creo que ellos ya pasaron, ellos ya tienen experiencia, y muchos de ellos pues tienen completamente el perfil ujú, para llegar a ser ministra o ministro de la corte. Eso es importante porque ya conocieron cómo funciona el Poder Judicial, ujú. son personas preparadas en derecho constitucional, conocen bien, pero también en derechos humanos. Son gente que ha estudiado, que sigue opinando, que sigue perfeccionando el derecho, innovando. Y esto yo creo que se requiere. Y también una toma de decisión, ¿no? De que Ujú, tú quieras asumir esa responsabilidad, porque es una gran responsabilidad. ujú. O sea, no es cualquier responsabilidad el que tú resuelvas casos eh, eh, que van a impactar a todo México. O sea, no podemos decir que las determinaciones de la Corte no impactan, impactan en todos los sentidos. Por ejemplo, en el caso de un Claro. magistrado, ¿qué se requiere? Y hasta dónde llega su responsabilidad, digamos. Exactamente. Por ejemplo, aquí en el estado de Puebla es distinto, porque aquí solamente, digamos, ve todos los asuntos del estado de Puebla. Ujú. Como en mi caso, solamente todos los asuntos del estado de Puebla. Es federal, Es federal, pero pero nada está más circunscrito al estado de al Puebla. estado de Puebla. Al estado Ajá. de Puebla. Son asuntos también relevantes, importantes, Ujú. pero no tienen la dimensión muchas veces, ni tampoco el impacto social como el que tiene una decisión de la Corte. Y eso hay que entenderlo claramente. Y por ejemplo, la decisión se toma nada más, le afecta a Puebla. O sea, Ujú, solamente a Puebla, sol- exactamente. pero el caso es parecido en Tlaxcala, en Hidalgo. Y Mm, ujú. se puede aplicar, lo pueden replicar, pero, pero técnicamente afecta nada más a los que están aquí en Puebla, A los que a los están que acá. están aquí en Puebla, sí. ¿Y quién recurre? O sea, por ejemplo, la gente va a buscar a los magistrados. Digo, Sí, ahorita los van a elegir, sí. pero si no tienen claridad de y como a quién elijo, o sea, ¿qué necesita O tener sea, un ¿cómo magistrado? acudir o en qué circunstancias acudir a un... Ajá, no, a- bueno, por ejemplo, pensando ahorita en el proceso electoral, Ujú, porque bueno, dices, vamos a elegir al magistrado, pero dices, no sé ni a qué se dedica, no sé a quién elegir, hay ujú. muchos perfiles y digo, bueno, pues suenan muy bien, pero, o sea, ¿cuál sería el mejor? O sea, ¿qué necesita tener como para que diga? Porque ahorita ya pasaron, por ejemplo, Sí, la evaluación, el comité de evaluación, y digamos que serían todos los óptimos, los que sí cumplen con los requisitos con los para poder requisitos. pasar a la siguiente ronda, que es el proceso electoral, ¿no? Sí, sí, a mí me queda una, perdón, sí. pero dentro de Ajá, este dentro de eso. contexto, ¿cuántos candidatos están compitiendo por el mismo cargo? En su caso, por ejemplo, magistrado, ¿cuántos contrincantes tiene? Es que en mi caso está un poco curioso porque el estado de Puebla lo partieron a la ¿Ah, sí? mitad, sí. O sea, hay dos, vamos, hay para mi cargo que es en materia administrativa, magistrado en materia Ujú, administrativa, son 5. Se ujú, supone que 3 tendrían que ser mujeres Ah, y 2 hombres por el tema de paridad. ujú. Mandaron para la zona norte del estado, se mandaron 2 candidaturas. O sea, ahí tendría que quedar una mujer, un hombre, dependiendo cómo esté la elección. Ujú, Y en el caso del sur, que es donde yo voy, es, ujú. la zona 02, esa zona 02, ahí dejaron a 3. O sea, 3 plazas las dejaron para concursarse en zona 02 y 2 plazas, que es zona norte, lo dejaron para concursarse en el norte. O sea, son 5 plazas, pero dividieron el estado. O sea, por ejemplo,
En mi caso hay un número 21 que corresponde al norte Ujú. y yo soy número 21 pero corresponde al sur. Entonces, por ejemplo, los que estamos en la ciudad de Puebla, vamos a tener una boleta distinta a la que van a estar los del norte de Exactamente. Puebla. Sí, Puebla capital, o sea, Ajá. vamos, todo el norte del estado geográficamente Ujú. es la zona 01. Todo el sur empieza, que es mi caso, empieza desde las Tres Cholulas, Coronango, Cuautlancingo, empieza Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, ya vamos bajando a toda la Mixteca toca Ujú. Tehuacán, Ajalpan, Acatlán de Osorio, Tepeji de Rodríguez, o sea, toda la Mixteca toca. Ujú. Pero la capital la dividieron. La mitad de la ciudad va a la zona norte y la mitad de la ciudad va a la zona sur. Usted va a la sur. Yo voy a la sur, que curiosamente coincidió con el sur de la ciudad, Ujú. va a la zona sur, a la 02. Ujú. Y la zona norte toma la zona norte de la ciudad. Ujú. Y entonces así es como se dividió. ¿Y quién decidió que esta división? El INE fue la encargada de hacer Por el número de población. número de población, exactamente. Aproximadamente la dividió casi en paridad. Y la ciudad, como es donde se tiene mayor número, Claro. se dividió a la mitad. Se dividió a la mitad. Entonces, los que estén en la zona norte no van a votar por el mismo candidato. No, exactamente. A lo mejor yo soy Israel Flor Rodríguez, pero yo no voy a estar en una boleta en zona norte. Ajá, ahí es Pedro Cuacuazo. Sí, va a ser otra persona quien se encargue obviamente. Y acá en el sur, pues obviamente sí estamos otros diferentes a los del zona norte. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.